Hola, bienvenidos a este video. En esta ocasión te voy a explicar lo que es la pendiente de una recta. La pendiente es la razón de cambio de una función o ecuación lineal y es igual a la tangente de su ángulo de inclinación. Por lo tanto, la pendiente m siempre se va a manejar con la letra m minúscula, es igual a la tangente del ángulo de inclinación. Entonces hay que grabarnos muy bien este par de símbolos, m que significa pendiente y este símbolo que significa ángulo de inclinación. Para ello te voy a explicar un par de ejemplos. Vamos con el primero de ellos que dice: determina la pendiente de una recta que tiene un ángulo de inclinación de 120 grados. Y vamos a empezar explicándote cómo se miden los ángulos en un plano cartesiano. Entonces, cualquier ángulo en un plano cartesiano, sus ángulos se miden a partir de 0 grados, siempre empezando en el eje de las X, y se miden en sentido contrario a las manecillas de un reloj. Las manecillas de un reloj se mueven hacia abajo, derecha, este es hacia arriba, ¿de acuerdo? Hacia su izquierda. Entonces, aquí tendríamos 0 grados, en el eje de las Y tenemos 90, en el eje de las X del lado izquierdo ya serían 90 y 90, 180 grados. Después tenemos 270 grados y la vuelta completa, regresando nuevamente a los 0 grados, ya serían los 360 grados. Entonces, como en este caso, queremos determinar la pendiente de un ángulo de 120 grados, el ángulo se mediría de la siguiente manera. Entonces colocamos nuestro transportador, que el 0 quede bien alineado. Y aquí tenemos 90, 100, 110 y 120 grados. Entonces, hablamos de una recta. Vamos suponiendo que pasa por el eje de las X. Hablamos de una recta que tendría esta inclinación. Entonces, el ángulo de 120 grados lo vamos a medir aquí. Siempre empezando, repito, en el eje de las X positivo, hacia la izquierda, ¿sale? O hacia arriba. Y este ángulo sería entonces de 120 grados. Este sería mi ángulo de inclinación. Y por lo tanto, para encontrar el valor de la pendiente que me piden en este problema, simplemente vamos a usar la fórmula que dice pendiente igual a tangente del ángulo de inclinación, que en este caso hablamos de tangente de 120 grados. Y para ello usamos la calculadora. Recuerda que en la calculadora vienen las funciones o razones trigonométricas y simplemente escribimos tan de 120 igual, y en este caso hablamos de una pendiente de menos 1.73. La pendiente no tiene una unidad de medida. Simplemente tiene un valor numérico y listo. ¿Qué me indica este valor numérico? Me indica que por cada valor que aumentemos en la X, por cada unidad, la Y en este caso, como va hacia abajo, va a disminuir. La Y en este caso va a disminuir menos 1.73 unidades. Eso es lo que me indica la pendiente, o también conocida como razón de cambio. Algo importante con el signo de la pendiente: cuando el signo es negativo, significa que nuestra recta va hacia abajo, va disminuyendo, ya que, repito, por cada unidad en X, en este caso la Y disminuye menos 1.73. ¿De acuerdo? Bien, entonces hasta aquí tenemos nuestro primer ejemplo. Pasamos al segundo ejemplo que dice: determina el ángulo de inclinación de dos rectas cuyas pendientes son 1.5 y menos 1.5 respectivamente. Bien,
En este ejemplo quiero explicarte qué sucede cuando la pendiente es positiva y cuando la pendiente es negativa. Entonces, nosotros conocemos la fórmula para encontrar la pendiente a partir del ángulo de inclinación. Ahora queremos lo contrario, queremos encontrar el ángulo de inclinación a partir de su pendiente. Por lo tanto, tenemos que despejar esta fórmula, que quedaría el ángulo de inclinación es igual, y las funciones trigonométricas, cuando las cambias del otro lado, cambian con su inverso, que es tangente menos 1. En este caso no podemos mandar la tangente que está pues multiplicando al ángulo dividiendo, ¿verdad? Pero sí se cambia como tangente menos 1. ¿Tangente menos 1 de quién? Del valor de la pendiente, m. Entonces, vamos con la primera pendiente, que es la positiva, que vale 1.5. Tendríamos entonces que el ángulo de inclinación es igual a tangente menos 1 de la pendiente, que es 1.5. Y posteriormente utilizamos la calculadora. En tu calculadora vas a escribir, para que aparezca tan menos 1, vas a usar la función shift, que viene hasta arriba del lado izquierdo. Presionamos shift y luego tangente, y de esta manera te va a aparecer tangente menos 1. Posteriormente escribimos de 1.5 igual, y nos va a aparecer el resultado, que en este caso nos da 56.30, y luego siguen 99 y más números. Pero bueno, vamos tomando nada más 2 decimales sin redondear, ¿de acuerdo? Hasta ahí truncamos. Y tenemos que este ángulo de inclinación es de 56.30 grados. Bien. En cambio, ¿qué sucede cuando la pendiente es negativa? Entonces, partimos nuevamente de la misma fórmula, tangente menos 1 del valor de la pendiente. Sustituimos el valor de la pendiente, que en este caso sería menos 1.5, quedándonos de la siguiente manera. Entonces dijimos menos 1.5. Recuerda que en este menos vas a utilizar el negativo, no el signo de restar, sino el negativo que viene arribita en tu calculadora, del lado izquierdo. Y posteriormente lo escribimos, que sería otra vez shift tangente, para que aparezca tangente menos 1 de negativo 1.5. Y nos va a dar el mismo resultado, pero ahora nos va a dar negativo. Nos va a dar menos 56.30 grados. ¿A qué se refiere este signo negativo? Bien, te lo explico a continuación. Cuando el ángulo es positivo, entonces dijimos que los ángulos se miden en esta dirección, hacia arriba del eje de las X. Entonces, si yo quiero medir un ángulo de 56 grados, coloco mi transportador, que quede el 0 alineado, 55 y 1, 56. Hablamos de una recta que tendría esta dirección. Ahorita pues no importa por dónde pase, ¿de acuerdo? Pero aquí lo importante es que aquí tendríamos un ángulo de 56.30 grados. Pero, ¿qué sucede cuando el ángulo es negativo? Déjenle quito aquí poquito. ¿Qué sucede cuando el ángulo es negativo? Cuando el ángulo es negativo se mide en la dirección opuesta. Se mediría en esta dirección, hacia abajo. Entonces, ahora ocupo de colocar mi transportador volteado hacia abajo y medir ese ángulo de 56.30 grados, que aproximadamente sería por aquí. Entonces, hablamos de una recta que tendría aproximadamente la siguiente trayectoria, donde el ángulo negativo se mide aquí abajo, menos 56.30 grados. Pero ese ángulo negativo, 56.30 grados, también tiene un ángulo positivo. El ángulo positivo de
este 56.30 sería lo que marca de la X hasta la misma recta. O sea que este ángulo y este ángulo juntos formarían un ángulo de 180 grados. Por lo tanto, cuando te dé como resultado un ángulo negativo, lo que se recomienda hacer en este caso es simplemente sumarle 180 grados y de esta manera obtener su equivalente en positivo, que en este caso, como son signos diferentes, a 180 hay que restarle 56.30 grados y nos daría 123.70 grados. Este sería mi resultado final o mi ángulo positivo. Entonces, de aquí hasta acá arriba, esta parte que estoy marcando tendría un valor de 123.70 grados. Bueno, entonces, al final de cuentas, siempre hay que dar el resultado en positivo. Por lo tanto, cuando la pendiente sea positiva, pues ya te va a dar el ángulo en positivo, pero cuando la pendiente sea negativa, te va a dar un ángulo negativo. Tú simplemente le sumas 180, que en este caso signos diferentes se restan, y así obtienes el mismo ángulo, pero en positivo. O sea que hablamos de la misma recta o de la misma inclinación. Bien, entonces hasta aquí terminamos con la explicación. Ahora te invito a realizar los siguientes ejercicios. En el primer punto te pido encontrar el valor de la pendiente a partir de su ángulo de inclinación. Entonces tenemos por ahí 6 ángulos de inclinación, hay que encontrar la pendiente de cada uno de ellos y posteriormente en el punto número 2 encontrar el valor del ángulo de inclinación. Recuerda que cuando el ángulo de inclinación quede negativo, hay que sumarle 180 grados para que se vuelva su valor positivo. Y una vez que hayas terminado, te invito a comparar tus resultados con los resultados correctos que encontrarás en la sección de comentarios. Bien, entonces, sin más por el momento me despido, agradeciéndote como siempre y de igual manera te sigo invitando a que veas mis demás videos. Gracias.